Bueno, buenos días a todos. En este día sábado casi festivo, empiezo presentándome. Me llamo María José Alonso, soy farmacéutica, soy diplomada en fitoterapia por la Universidad de Montpellier, farmacéutica por la de Barcelona. Y como tengo muchos años, he hecho muchas cosas en mi vida. He estado 15 años en la industria, he estado 21 años en farmacia comunitaria, más de 21 años. También en nombre de Serpens. Y vamos a dar paso a las jornadas. Les voy a comentar un poquito cómo se van a desarrollar. Ustedes ya tienen aquí un programa. Entonces, primero, bueno, nuestros tres ponentes, luego los iré presentando un poco mejor, pero para que empecemos ya conociéndonos, pues primero empezará el doctor Joan Vidal-Llobé, que es especialista en cirugía oncológica. La segunda ponencia la dará la doctora Odile Fernández Martínez, que es experta en nutrición y cáncer, y esta tarde pues desarrollará su ponencia el doctor Jorge Pérez Calvo Solé, que es especialista en medicina natural y biológica y además experto en nutrición energética y en dietoterapia. Luego se los presentaré con un poco más de amplitud. Y bueno, sin más, les voy a dar paso a Eric Massató, que quiere darles la bienvenida en representación de Serpens. Hola, sí, hola. Buenos días a todos. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, gracias por estar aquí. Como lo ha dicho MJ, habéis elegido de estar aquí, habéis tenido que hacer elecciones, entonces estoy muy contento de ver que cada vez más hay esta fuerza, ¿no?, de cambio en la cual creamos todos. Después, por supuesto, agradecer a María José Alonso, a los ponentes de haber hecho también el esfuerzo de estar todos aquí, y por supuesto agradecer al equipo Serpens, ¿dónde están? Al gran Ignasi, sin quien todo eso no habrá sido posible, gracias. Y después, bueno, me presento muy brevemente. Soy Eric Massató, soy francés, mi madre es coreana, por eso los rasgos asiáticos. Hace más de 10 años he viajado y vivido en la Amazonia, y desde entonces consumo y Serpens de forma diferente. Puede ser una bebida, etcétera, pero es lo que me ayuda en mi día a día. Y Serpens lo he creado básicamente para que pueda ayudar a otras personas. Aquí tendría que hacer yo una mención, porque yo conocí a Eric, conocí para mi muchacho, cuando esto, que es ahora una realidad, Serpens, era un proyecto de investigación de final de un máster, que se dirigió a mí para ver si le podía ayudar, orientar un poco a quién dirigirse, a qué personas dirigirse para poder realizar ese proyecto. Y vean ustedes, es mi madrina, la madrina de Serpens. Vean ustedes cómo la pasión por las cosas convierte los sueños en realidades. Sí, gracias. Pues nada más, os dejo la palabra a Joan Vidal-Llobé. Os digo, aprovechar de esta oportunidad porque estáis al frente de tres aventureros, pioneros de la materia humana, que yo creo que en su día a día la están manejando, tocando, y yo creo que podemos extraer mucha información muy interesante. Muchas gracias, Eric. Pues damos paso ya al doctor Joan Vidal-Llobé. Bueno, pues en primer lugar, ahora toca el rollo, ¿no? Y gracias a la organización por haberme invitado. Y Eric e Ignacio están absolutamente locos porque han decidido repetir conmigo. Yo ya se lo advertí que no lo hiciesen, y nada, pues aquí vuelvo a estar. Tampoco lo debía hacer tan mal. Entonces, la idea de hoy es, si pasamos la siguiente diapositiva, este es el guión que vamos a seguir. Me han dado 2 horas. Estaré un poquito menos de 2 horas porque ya llevamos 22 minutos, pero me ajustaré al tiempo. Y lo trataremos todo. O sea, la idea es hablar primero del concepto de inmunidad e inflamación relacionado con el cáncer, explicar un poco qué investigación oncológica hay con sustancias naturales, porque esto siempre se dice que esto no tiene evidencia científica, etcétera, etcétera, y sí que la tiene. Hablaremos de la oncología integrativa, explicaremos cuál es el modelo de tratamiento y de enfoque que nosotros hacemos con los pacientes oncológicos desde nuestro punto de vista, y entonces veréis
cómo lo enfocamos y lo haremos con casos prácticos. Y no me resisto a hacer una serie de reflexiones sobre la evidencia científica que hice el año pasado, pero que quiero insistir en esto porque es un tema que creo que vale la pena que tengamos todos mucho en cuenta. Bien, pues ahora toca hablar de enfermedades degenerativas y autoinmunes, inflamación e inmunidad. Bien, cáncer e inflamación, o sea, es un concepto que todo el mundo utiliza, menos quien lo debería utilizar, que son los médicos que tratan más directamente estos pacientes, porque lo que se hace es tratar la enfermedad oncológica, tratar el tumor, no tratar a la persona y no tratar desde un punto de vista sistémico a la persona. Y quizá esto nos toca a nosotros, porque nosotros en general lo que hacemos es ver a la persona de una manera más holística, más global, y ahí los mecanismos de inflamación donde el cáncer se ha asentado y donde los tumores crecen y son muy bien recibidos es donde hay inflamación. Por lo tanto, uno de los primeros pensamientos que debemos tener cuando tenemos delante de nosotros un paciente con cáncer es cómo consigo rebajar su inflamación. Veremos que esto tampoco es tan simple, porque la inflamación no es un concepto esotérico ni general que digas todo el mundo está inflamado. Bueno, hay tipos de inflamación, pero sí que hay un substrato inflamatorio en los tejidos que conviene abordar. Bien, si revisas la evidencia científica que decíamos, revisas las publicaciones, está lleno de artículos de investigación, de artículos de revisión que relacionan inmunidad, inflamación y cáncer. Y esto es funciona como una balanza, ¿no? Si pasamos a la siguiente, esto es no tengo un señalador tampoco, tengo un... No, un puntero láser, ¿sí? Bueno, yo lo que quiero enseñar aquí es que tenemos por un lado la cascada de inmunidad y por otro lado la cascada de inflamación, que depende de una serie de citoquinas que relacionan las células naturales de la inmunidad, macrófagos, células T, los linfocitos T, que son los linfocitos de la inmunidad celular, las células dendríticas y las células NK. Con esto. Y puedes cambiar los slides. No, al centro, eso es. Con las células tumorales. Y se despliega una cascada relacionada con la inflamación que hace que el crecimiento tumoral aumente y, por otro lado, tenemos con la vía de las interleuquinas y la inmunidad celular y humoral la supresión del tumor. Entonces este equilibrio al final lo aprenderé, te lo juro. Tienes razón. O sea, lo que quiere decir esto es que en algún punto de esta cadena nosotros podemos actuar o deberíamos actuar para conseguir suprimir esto y de alguna manera regular esto. Y digo regular y no digo estimular, porque el concepto estimular la inmunidad, o el concepto potenciar la inmunidad, el concepto potenciar, entre comillas, las defensas, es un concepto desde mi punto de vista erróneo. Nosotros tenemos que trabajar de acuerdo con la inmunidad, porque la inmunidad también puede trabajar a favor del tumor, y esto lo iremos viendo en la presentación. Entonces, hay personas que se dedican a estar aquí, otras que se dedican a estar aquí, y otros que nos dedicamos a estar aquí. Esto es una membrana celular, estos son una serie de citoquinas que actúan como lo que se llama transductores de señales, emiten unas señales para que la célula bloquee o actúe sobre una serie de pasos que tienen una serie de consecuencias. Bien, los investigadores básicos trabajan buscando productos que puedan bloquear estos factores, otros trabajan en el interior de la célula y a nosotros nos interesa estimular la apoptosis de las células malignas, inmunosuprimirlas, trabajar en la respuesta antiinflamatoria, etcétera, etcétera. O sea, trabajar con estas consecuencias. Y nosotros podemos actuar aquí con mecanismos o con productos o con sustancias o con intervenciones terapéuticas que tengan actuación aquí. Y esta es, de alguna forma, la cascada inflamatoria, que está mediada por infección, por productos microbianos, y que tiene un impacto también en la célula. Se dice que la inflamación provocada por virus puede desencadenar algunos tipos de cáncer, y esto hay
hay evidencia suficiente, los linfomas de Burkitt, un tipo determinado de papilomavirus, o sea, un tipo determinado de virus que pueden generar tumores malignos. Y esta es un poco la cascada que funciona. Pero la que nos interesa más, porque es la que está más implantada y de la cual hay menos consciencia, es el concepto de inflamación estéril. El concepto de inflamación estéril es una inflamación de base en el organismo que está mediada por tóxicos, está mediada por sustancias que incorporamos en la alimentación, está mediada por situaciones del medio, está mediada a veces por enfermedades degenerativas que no tienen que ver con ninguna infección y generan una situación de microambiente inflamatorio y necrosis celular que posteriormente, después de diferentes pasos, puede generar enfermedad degenerativa, o sea, cáncer. Y esta vía pasa en el medio, como hemos visto antes, pero pasa también en el interior de la célula y activa una serie de vías del ciclo celular que generan inflamación, concepto, inflamación intracelular. Y esto lo dejo aquí y no insistiré porque tampoco nos queremos liar mucho con este tema. Bien, entonces tenemos que bloquear la cadena de la inflamación y de alguna forma tenemos que ayudar a nuestra inmunidad. Sin olvidar que la activación de las células T de la inmunidad promueve la formación de tumor en el cáncer que está asociado a inflamación. O sea, si nosotros estimulamos, porque sí, la inmunidad, estamos estimulando el crecimiento tumoral. O sea, esto es importante conocerlo. La inmunidad no es algo que se pueda actuar impunemente con ella. ¿Y por qué eso es así? Pues por una cosa fantástica que es por la plasticidad de las células inmunitarias. Y este es un ejemplo, el CD4, que es una de mis células preferidas. No sé si vosotros tenéis células preferidas. No estoy diciendo miembros ni órganos, células, que alguno miraba mal. El CD4 es una célula, en principio, dijéramos, ingenua, que a través de su contacto con un presentador de antígeno, o la célula dendrítica, puede tener toda esta serie diferente de actuaciones en función de qué citoquinas estén en el medio. Y puede ser desde algo que dijéramos que promueva la supresión inmunitaria, la tolerancia frente a antígenos propios del organismo y evite la autoinmunidad. Puede trabajar en la cascada de inflamación frente a patógenos, o sea, puede ser un antiinfeccioso. Al mismo tiempo puede mediar la inmunidad relacionada con la hipersensibilidad, o sea, alergias, y al mismo tiempo puede trabajar con la inmunidad tumoral, estimulando a citoquinas que vayan a hacer sus funciones antitumorales, antialérgicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos a esta célula fantástica que puede hacer cualquier cosa según cómo la estimulemos y según qué sustancias hayan en el medio donde está. Y esto es un ejemplo de cómo actúa esto. Esto lo he puesto porque es bonito de ver. Siempre hace gracia ver cómo una preparación biológica pues nos enseña cómo son las cosas. Estos son dos CD4s que están como llegando frente a una célula dendrítica que está instalada aquí, que ya tiene dentro un antígeno o una sustancia a la que ha captado y va a traer a las células CD4 para que se encarguen de ella. Entonces llegan allí, es como si dijéramos desembarcasen, llegan a puerto. En el momento en que llegan a puerto, la célula plasmática se despliega, se abre para que ella pueda situarse dentro, la envuelve, la va envolviendo y cuando la tiene envuelta le transmite la información para que el CD4 luego vaya a hacer la acción que tiene que hacer. Esto, a los que les gustan las preparaciones de laboratorio, es bonito. Esta secuencia se llama la secuencia del abrazo inmunológico, pues ya también sabemos. Bien, en la otra presentación que hice el año anterior hablé de las vías del ciclo celular. Hoy no os daré mucho la paliza con esto, no seré muy pesado, pero sí que quiero comentarlo porque luego la relación que nosotros tenemos con las sustancias que vamos a utilizar tiene que ver con su expresión en las vías del ciclo celular. O sea, en qué lugar de las vías del ciclo celular actúan los productos o los preparados o las intervenciones terapéuticas que nosotros queremos hacer.
Esta es la publicación última de las señas de identidad del cáncer por Hanahan y Weinberg, dos científicos que llevan trabajando en esto desde hace más de 10 años y que son los padres de toda la investigación científica translacional que se hace en oncología hoy en día. Ellos hace más de 10 años hicieron otra publicación previa donde hablaban de estas 6 señas de identidad del cáncer, es una publicación del año 2000, la suficiencia del tumor frente a las señales de crecimiento, o sea, el bloquearlas, escaparse de la apoptosis o muerte celular, la insensibilidad a las señales de parar el crecimiento, la angiogénesis mantenida, o sea, la formación de nuevos vasos para facilitar la inducción del tumor sostenida, un potencial de replicación ilimitado y la capacidad de invadir tejidos y metastatizar. Posteriormente, otro científico incluye, de lo que estamos hablando, la capacidad de que haya un microambiente inflamatorio como también seña de identidad del cáncer, y posteriormente estos corrigen y añaden otras señales más, que son la capacidad de desregular la energía celular, de provocar una inestabilidad del genoma y mutación de ese genoma, evitar la destrucción inmune, y también incorpora aquí la parte de inflamación del medio. Y esta parte de inflamación del medio es la que se sitúa dijéramos, en el centro del diálogo cáncer-inmunidad. Entonces, ¿qué ocurre en todo esto? Pues lo que ocurre es que dentro de la célula hay toda una serie de circuitos que median estas vías del ciclo celular, que todos convergen en una situación, en cambiar la expresión genética del tumor. Todos estos circuitos, en el fondo, lo que hacen es cambiar la expresión genética del tumor para que este tumor sea una célula libre, independiente de la regulación del sistema del organismo, capaz de ir por su cuenta, de escaparse de muchas situaciones y de vivir a su aire, un espíritu libre. Y finalmente concluyen que estas características de estas vías del ciclo celular, las 10 que hemos mencionado, ya tienen en estos momentos toda una serie de líneas de investigación para tratarlas y para bloquearlas. Y esto es la investigación científica que hay hoy en día. Todo está ahí, absolutamente todo, desde los anticuerpos monoclonales, desde las terapias moleculares dirigidas, desde todos los tratamientos autoinmunes que se están haciendo ahora. Todo está absolutamente aquí, la inhibición de la replicación por telómeros, drogas antiinflamatorias selectivas, inhibidores de la capacidad de invadir y metastatizar, inhibidores de las señales de crecimiento vascular, inhibidores de la inestabilidad genómica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues una vez ves esto dices, bueno, qué bien, ¿no? Qué suerte que alguien nos ha dado este ejemplo y nosotros podemos aquí también mirar de actuar con otras sustancias o con sustancias naturales o con intervenciones terapéuticas que tienen una acción sobre eso y de las cuales hay suficiente evidencia científica hoy en día para poder soportar el hecho de que nosotros las utilicemos. Esta es la traducción de lo que ha habido antes en inglés y que utilizaremos para ilustrar de lo que nosotros vamos a hablar ahora. Y vamos a hablar de la investigación oncológica con sustancias naturales. Esta es una publicación de no hace mucho tiempo, del año pasado concretamente, donde se explica, es una revisión sobre la importancia de la alimentación, de la dieta y de la quimioprevención con sustancias naturales en el cáncer de colon, que expresa el factor epidérmico de crecimiento, el EGFR y la vía del KRAS, que son dos factores de expresión genética que hoy en día se determinan en los pacientes con cáncer de colon. Los pacientes que tienen una expresión genética de estas características tienen un tratamiento oncológico dirigido, que es un fármaco determinado, que es un anticuerpo monoclonal, pero al mismo tiempo se ha visto que en estas vías actúan otros compuestos, como por ejemplo, este es el fármaco que se utiliza para bloquear este factor que aparece en la membrana del tumor, pero resulta que aquí también interviene en la transcripción genética la curcumina o la cúrcuma, la dieta occidental y el ginseng y el té verde. O sea que
tenemos sustancias naturales que pueden tener acción también sobre estos factores de expresión genética de la membrana celular. Y el lapacho, del que hablaremos ahora, tiene la capacidad de, en células pancreáticas, la acción metabólica del lapacho en células pancreáticas tiene una acción diferente si esas células pancreáticas tienen un mecanismo de bloqueo a la glutamina activado o desactivado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de la célula hay una activación de la glutamina, o sea, si damos glutamina actúa una vía del ciclo celular, que si el paciente tiene una dotación enzimática determinada, puede hacer que la utilización del lapacho en este paciente tenga este resultado en cuanto a supervivencia. Los pacientes que expresan esta vía mejor son los que viven más tiempo, y esto está estudiado en 45 pacientes y la supervivencia es claramente diferente y es estadísticamente significativa. O sea, tenemos herramientas para poder decir que una sustancia natural como el lapacho puede ser eficaz en un subgrupo de pacientes con cáncer de páncreas. Y este es el lapacho, que tiene estas características, tiene actividad antimicrobiana, antiparasitaria y antimicótica por una acción sobre la mitocondria, tiene una actividad antiviral, tiene una actividad antiinflamatoria por sí misma, es inmunomoduladora y es antitumoral. Y en las vías del ciclo celular, por lo tanto, actúa en estas tres circunstancias. Otro ejemplo, la uña de gato, que tiene actividad inmunorreguladora, capacidad antiviral, antiinflamatoria y anticancerígena. Si aplicamos esto a las vías del ciclo celular, vemos que tiene acción en la capacidad de parar la proliferación de señales celulares, en evitar, actúa sobre la destrucción inmunitaria, actúa sobre la inflamación promovida por el tumor, actúa sobre la invasión, la capacidad de invadir y metástasis, y sobre la inestabilidad genómica. O sea, todo esto es para que nos sintamos cómodos y confortables en que las acciones que estamos haciendo con una intervención fitoterapéutica en un paciente oncológico tienen sentido y van en línea con el tratamiento oncológico que está haciendo el paciente. O sea, en ningún lugar estamos hablando de que estemos bloqueando la acción de los quimioterapéuticos, que estemos bloqueando la acción de los tratamientos convencionales. Al revés, lo que estamos haciendo es potenciar su acción. Si este paciente está haciendo un tratamiento oncológico determinado, con estos productos lo que estamos haciendo es mejorar la actividad de esa quimioterapia. O sea, ¿nosotros interferimos con la quimioterapia? Respuesta, sí, positivamente. Sí, ayudamos a que la quimioterapia pueda aumentar su eficacia. Y al mismo tiempo reducimos la toxicidad, porque si estamos bajando inflamación, el paciente está mejorando su toxicidad. Lo mismo con Paphia paniculata, con Suma, que tiene unas acciones diferenciadas, pero es un buen inmunorregulador y su actuación en las vías del ciclo celular está aquí: inmunidad, desregulación de la energía celular y inflamación. Y lo mismo con Carqueja, que esta en este caso es más detoxificante y más antifúngica, antiparasitaria. Y su acción es más, en este caso, en la inflamación promovida por el tumor. Bien, y entonces vamos a explicar por qué hacemos oncología integrativa, o por qué pensamos que la oncología integrativa es importante que exista, que se trate, y cada vez hay más personas que la están utilizando, que la están haciendo. Cada vez hay más profesionales del mundo de la oncología convencional que están adoptando este concepto. En estos momentos la Sociedad Española de Oncología Médica ya tiene un programa de oncología integrativa, donde hay diferentes hospitales que están intentando crear unidades. En Galicia ya hay un oncólogo convencional reconocidísimo que va a liderar una unidad de oncología integrativa en la región de Pontevedra. Hay oncólogos de Barcelona que también lo están haciendo, que ya entienden perfectamente que esto va a favor de sus pacientes, que en algunos casos quieren tener unidades integrativas
en sus centros, o que simplemente derivan los pacientes a profesionales que los tratan, o que consideran que deben incorporar estos tratamientos los pacientes, y cuando un paciente les propone esto dice sí, sí, sin ningún problema. También tenemos gente que no todavía, pero esto ya no es lo mismo que hace, no sé, 5 años. Bien, ¿de dónde viene todo esto? Pues viene de conceptos que han tenido que irse labrando camino, ¿no? Se hablaba de oncología complementaria, se hablaba de oncología alternativa. La palabra alternativa, desde mi punto de vista, es una palabra muy mal utilizada, porque no existe la física alternativa, no existe la química alternativa, no existe la ingeniería alternativa, y tampoco existe la medicina alternativa, lo siento para los que se consideren alternativos. Pero no existe. Es mentira, no funciona, no sirve para nada y engaña a la gente. Lo que sí existe es trabajar con todo. Lo que sí existe es trabajar a favor del paciente. Y en ocasiones hay que tomar decisiones. Un segundito, hay una llamada. Sí. Y lo que hay que hacer es tomar decisiones. Y tomar decisiones a veces quiere decir, pues, decantarse más hacia un sitio o más hacia otro. Me gusta comentar que a veces el tratamiento complementario es la quimioterapia, porque todo lo otro que estás haciendo con el paciente es mucho más relevante para él que no el día que va a hacerse la quimioterapia en el hospital, que también sigue siendo necesario en ocasiones. Bien, la oncología convencional tiene, dijéramos, lo base, la quimioterapia estándar, la radioterapia, la hormonoterapia, la cirugía, etcétera, etcétera, y la medicina complementaria y alternativa que viene de esta historia, pues bueno, cada vez más se ha ido utilizando, y hay países que ya tienen sus sistemas establecidos, sus organizaciones que incluso potencian la investigación en este campo. Y desde nuestro punto de vista, bueno, hay personas que hablan de una oncología integrativa más conservadora, que hablan de técnicas energéticas, que no quieren entrar en fitoterapia porque desconocen las interacciones que puede haber con los fármacos oncológicos, que les tienen miedo a los antioxidantes, etcétera, etcétera. Y desde nuestro punto de vista, que nosotros estamos más aquí en que nosotros, como oncológicos, tratamos a los pacientes con cáncer. No tratamos el cáncer, tratamos a los pacientes con cáncer. Y esto quiere decir también tratar su cáncer, tratar a la persona en todas sus dimensiones y ocuparnos del contexto y del binomio salud-enfermedad. Y ahí tenemos herramientas, como he enseñado antes, que pueden ayudar a frenar la progresión tumoral. Ejemplos en el mundo, pues en Estados Unidos y Canadá es un sistema que ha venido organizado desde el Instituto Nacional del Cáncer, con una oficina que se llama la Oficina Nacional para la Investigación en Medicinas Complementarias, que es un sistema que dota a todo el mundo de becas, a todo el mundo que presente un proyecto bien formado, bien documentado y bien sostenido. Esta oficina, por ejemplo, es la que investigó los protocolos Banerjee con los Banerjee padre e hijo, que fueron ahí a trabajar con sus sustancias homeopáticas, y donde se vio que había una eficacia en un grupo de pacientes. Y después en los hospitales, en los centros de referencia, se han ido situando estas unidades integrativas, como por ejemplo, pues esta de aquí, San Diego, el MD Anderson, Memorial y otros. Esto es lo que aparece en las páginas web, lo que aparece cuando hablas con ellos, y luego los vas a visitar y te llevas la gran decepción, porque desgraciadamente es una gran operación de marketing, porque las unidades de oncología integrativa, excepto en el MD Anderson, que sí son verdaderamente proactivos y sí hacen muchas cosas, en el resto se convierte más en un centro de dar conferencias o de tener alguna persona que hace investigación de laboratorio con sustancias variopintas, pero tratan muy pocos pacientes. ¿Por qué? Porque es un país en el que las demandas están a la orden del día y en donde no se quieren enfrentar a todos los conflictos que puede haber con pacientes que les pongan demandas por etcétera, 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 por problemas, por interacciones farmacológicas, etcétera, etcétera, y tienen una actitud mucho más reservada y contenida respecto a esto. En cambio, el modelo europeo es diferente. En Europa existe una sociedad que lleva mucho más tiempo, y el tratamiento integrativo, por decirlo de alguna forma, que es una palabreja que se acaban de inventar ahora, el tratamiento de los pacientes desde un punto de vista más holístico ya existe de entrada. Y, por ejemplo,
En Alemania, el médico de cabecera del paciente que tiene cualquier problema es ya un médico holístico, o es un homeópata, o es un médico de medicina natural, es un médico de medicina biológica, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto está a la orden del día. Y solo el paciente va al hospital si tiene una complicación, si la enfermedad es más grave, etcétera, etcétera. Pero ya entra dentro de su concepto mental el utilizar toda una serie de tratamientos para ayudarle a sostener o a tratar su enfermedad neoplásica. De hecho, en el sistema público alemán no hay médicos dependientes del Estado, no hay una seguridad social como la que tenemos aquí. La seguridad social es una aseguradora, es un sistema que paga a los profesionales. Entonces hay profesionales universitarios y profesionales privados, en sus clínicas privadas o en sus consultas privadas, y el paciente tiene una dotación de recibos o volantes para pagar estos médicos. Existe una dotación determinada, por ejemplo, tengo un cáncer de ovario y tengo para, no sé, 150.000 euros para gastarme en esto, y un listado de todos los tratamientos que están aprobados para esto, donde hay tanto la quimioterapia como la homeopatía, como la hipertermia, como la medicina natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, como paciente, puedo escoger qué médico me lleva y puedo ir a los diferentes especialistas que luego el sistema, la seguridad social, que es una aseguradora, que es una mutua, pagará a estas personas. Es un sistema, desde un punto de vista más maduro, menos paternalista, y que le deja más la responsabilidad en el paciente. Y estos son dos ejemplos muy interesantes. Yo os recomiendo que si queréis viajar, vayáis a ver estas dos clínicas. La Lucas Clinic es una clínica de antroposofía que está cerca de Basilea, y la Esculap Clinic está cerca de Brunnen. Brunnen es una ciudad que está cerca del lago de Lucerna, es una ciudad muy pequeñita, es un pueblito, y tiene una clínica espectacular, donde los médicos de allí son al mismo tiempo oncólogos y homeópatas, utilizan hipertermia, utilizan fármacos oncológicos, y en fin, para mí es un sitio que vale la pena visitar, para que veáis. Y además son amables, tú les llamas y les conciertas una visita y te atienden y te lo enseñan, porque también saben que viven de esto, ¿no?, de los pacientes que vienen a verlos. En Suiza esto está cubierto por su seguridad social, y los pacientes que no son suizos tienen que pagar unas cantidades respetables. Bien, pues nosotros pensamos que ¿por qué no hacíamos lo mismo aquí? Y eso es lo que hicimos. Nosotros montamos un instituto, y ahora esta es la parte de publicidad que tengo que poner, porque nosotros queríamos tener una situación similar. O sea, nosotros queríamos tener un centro al que los pacientes pudiesen referirse con tranquilidad, porque ¿qué ocurre? Que si no resulta que el paciente tiene delante de él un oncólogo que está en una institución de 50 pisos, donde hay un montón de médicos y una potencia institucional muy fuerte, y en el otro lado tiene un médico, un homeópata, un naturópata que está en su consulta privada pequeñita en un piso de la calle X. Y eso pues puede generarle una cierta intranquilidad. En cambio, si nosotros tenemos un instituto que publicitamos, donde hay un grupo de profesionales, donde generamos publicaciones científicas, donde generamos comunicación, donde lo explicamos, el paciente siente, bueno, esto está, no sé, le da una tranquilidad institucional diferente, o sea, se siente más arropado, y pensábamos que esto valía la pena hacerlo para difundir el modelo, para expandirlo, para explicarlo, y para que tuviese más soporte todas las personas que se pueden dedicar a esto o que pueden acceder a estos tratamientos. Y en cambio, y aquí nuestra visión no es una visión de, bueno, vamos a hacer una serie de tratamientos para que la quimioterapia te siente menos mal. No, nuestra visión es esta. Nosotros queremos hacer tratamientos relacionados con la inmunidad, con el metabolismo, con la citorreducción y la inmunomodulación. O sea, nuestro objetivo es frenar la progresión tumoral sin cargarnos a la persona. Y esto a veces significa, pues lo que decía antes, tomar decisiones y quizá reducir el impacto de las terapias agresivas y potenciar más los tratamientos menos invasivos o no invasivos. Y esta es nuestra filosofía. A veces no se puede hacer, y no se puede hacer generalmente cuando el diagnóstico es inicial y el pronóstico quizás es más arriesgado, y entonces hay que hacer el tratamiento convencional con todas las de la ley,
Pero en otras situaciones, cuando la curva de supervivencia se ha alargado, y esto lo explicaremos después, sí que es más interesante el decir, bueno, ahora vamos a procurar hacer cosas que tengan que ver más con el bienestar del paciente que no con la agresividad sobre una enfermedad que se ha vuelto menos agresiva. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Pues complementar, integrar y trabajar con un concepto de oncología y medicina no invasiva. Y estos son frases que se nos ocurren porque estamos cada día viendo pacientes que nos las dicen, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Pues queremos tratar la enfermedad, pero promocionar la salud durante la enfermedad. Cuando nosotros hacemos una intervención nutricional en un paciente que está con una enfermedad degenerativa, no estamos tratando solo la enfermedad, estamos mejorando su futuro de alguna forma, estamos previniendo el hecho de que pueda tener complicaciones asociadas. Y hay que estar atentos y ser estratégicos. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de otros profesionales cuando vemos a un paciente de estas características? La estrategia de tratamiento. ¿Cuál es el mejor momento para hacer cada cosa? Porque no todas las cosas hay que darlas todas al principio ni al mismo tiempo, y hay momentos para cada tipo de intervención. Y lo que diferencia a un buen profesional de otro es esta capacidad estratégica de saber cuándo hay que hacer cada cosa. ¿Y qué nos pide el paciente? Porque en el fondo nosotros lo que buscamos es lo que nos pide el paciente, y nos piden todas estas cosas. Tener el control de la enfermedad, participar en el proceso activamente, ser tratado en todos los ámbitos de la persona, dar esperanza. Es muy importante ver al paciente y dar esperanza, no falsas esperanzas, pero dar esperanza. Una cosa es decir, tienes un pronóstico X y oye, como tú, la mayoría se mueren, o decir, tienes una oportunidad porque no todos se mueren. Es la misma frase, dicha de otra manera. Una visión más amplia, el paciente quiere evadirse, y bueno, esto hay que respetarlo si el paciente quiere evadirse. Una visión más amplia de enfermedad y salud, ayudar a soportar la toxicidad, mejorar los resultados globales y sobre todo alguien que pueda gestionar toda la información, porque el paciente está con diferentes interlocutores y no hay una sola persona que le gestione toda la información. Y eso desde nuestro punto de vista es muy importante. ¿Y nosotros qué aportamos? ¿Qué creemos nosotros que debemos aportar? Gestión de información y transparencia, transversalidad de los conocimientos en todo el proceso de la enfermedad y con todos los tratamientos que se hagan. Una investigación diferente, transformativa, divulgar científicamente. Tenemos que escribir y publicar. Descentralizar el conocimiento, estar en comunidades que compartan este conocimiento, ser críticos con nosotros mismos y trabajar con los lobbies. Lo siento, pero supongo que sabréis y os habréis dado cuenta recientemente que hay una campaña contra la homeopatía. Bueno, bien, pues esto hay que tenerlo en cuenta. El paciente sabe lo que quiere y sabe dónde va. Y lo que nos mueve es el paciente el que nos busca. Estamos en el mercado porque el paciente nos pide, porque el paciente busca personas como nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar a su demanda y tenemos que saber identificar esta demanda. Otra cosa es que digamos lo que quiero oír, es diferente, no estoy diciendo esto, no tenemos que decir lo que quiere oír, pero sí tenemos que estar a su disposición. Y no busca solo las cosas naturales, sino busca personalización, busca menos agresividad y personalización. Y aquí entro en aspectos, en servicios, en cosas que nosotros ofrecemos. Y la primera es la nutrición. Voy a decir muy poco de la nutrición porque detrás vienen dos que espero que no me contradigan, pero por si acaso no voy a decir pocas cosas. Porque los que vienen después de mí son mejores que yo en esto, o sea que está clarísimo. Bien, la nutrición tiene que ver con todos estos aspectos de la enfermedad oncológica. Y aquí, o sea, cuando estamos haciendo una intervención nutricional, estamos trabajando en toda esta situación. En la proliferación celular, en la reparación del DNA, en el metabolismo de los carcinógenos, en las vías del ciclo celular, en la apoptosis, en la inflamación y la inmunidad, en la diferenciación celular y en la regulación hormonal. Fijaos si es importante una intervención nutricional.
Y nosotros trabajamos bastante con la alimentación cetogénica. No somos unos talibanes de la alimentación cetogénica. Para nosotros la alimentación cetogénica es una alimentación que reduce de una forma sustancial los hidratos de carbono, pero no es una alimentación hiperproteica, es una alimentación normoproteica y que debería estar basada en proteínas vegetales, y es una alimentación que tiene publicaciones científicas, que frena el crecimiento tumoral, que previene la infección de tumores y que es un buen ayudante en los tratamientos oncológicos. Y por si acaso alguien no se lo toma en serio, ¿qué nos toca también? Nos toca aclarar controversias. Los antioxidantes. Bien, Jim Watson, uno de los descubridores del DNA, dice que los antioxidantes son inútiles y van en contra de la utilización de algunos quimioterápicos, y hay en estos momentos una situación en oncología en el que el paciente que toma antioxidantes se le dice que no lo toma. Nosotros estamos bastante de acuerdo en este concepto, porque en la mayoría de los casos tomar antioxidantes mientras estás en un tratamiento oncológico puede bloquear la acción de algunos fármacos quimioterápicos y mejor no tomarlos. Hay otras acciones que puedes hacer para bajar la inflamación que no tenga que ver con los antioxidantes. Pero bueno, también podemos mirar que hay una publicación científica, es una revisión sistemática de la evidencia de 9 ensayos randomizados que dicen que la suplementación con antioxidantes mejora la eficacia quimioterapéutica, disminuye los efectos secundarios y aumenta la supervivencia libre de enfermedad. Y es una revisión sistemática, publicada en una revista oncológica que se llama, no sé si está aquí, pero Cancer Treatment Reviews. No lo sé si esto tiene suficiente evidencia científica, pero está publicado y lo dejo a criterio de los expertos. Importante, dar sentido a la vida. Nosotros no tenemos que darle sentido a la vida del paciente, pero tenemos que ponerle en evidencia que tiene que dar sentido a su vida si quiere tener un impacto en el desarrollo de su enfermedad. Un cáncer es una oportunidad. No sé cuál, pero es una oportunidad. Y tenemos ejemplos que pueden hablar de esto mejor que yo. Pero que tiene que haber una intervención hacia tu trascendencia interior es importante. Y nosotros lo presentamos. Tenemos un éxito espectacular. Yo creo que 1 de cada 1000 pacientes nos hace caso. Cada 1000 o cada 10.000, ahora no sabría exactamente cuándo. Pero es así. Y los casos de personas que han hecho un impacto sustantivo, trascendente en su interior, relacionado con su enfermedad, todos explican historias de éxito. A veces es imposible, porque a veces uno no puede luchar contra sus demonios, o contra su curva, o contra su destino. Pero por lo menos nuestra obligación es ponerlo sobre la mesa y que se intente. Somos un observatorio. Pues conseguimos estas cosas. O sea, enseñamos lo que podemos conseguir. Y lo que podemos conseguir es esto. Alargamos el intervalo libre de progresión de un montón de enfermedades neoplásicas. Contenemos la enfermedad diseminada con poca respuesta al tratamiento convencional. Por nosotros trabajamos con el tratamiento convencional. Nosotros, cuando hablamos de nuestros resultados, no hablamos de lo que hacemos nosotros. Hablamos de lo que hace el paciente. Si yo digo, mis pacientes tienen buenos resultados de todo lo que hacen. Y lo que hacen son 5 intervenciones, o 6, o 7, o 25 intervenciones no convencionales y una quimioterapia. Por tanto, yo tengo que contar la quimioterapia ahí también. Respuestas completas mantenidas en enfermedad diseminada, contención en tratamientos convencionales incompletos y evoluciones atípicas en tumores de mal pronóstico. Por lo tanto, un cambio en la historia natural de la enfermedad. Y esto está pasando hoy, cada día, en nuestras consultas. Y como había hablado de la campaña de la homeopatía, no me resisto a hablar de la homeopatía. Yo no soy homeópata, soy usuario de la homeopatía, me encanta la homeopatía, me encanta el concepto de la homeopatía. No he tenido la oportunidad de hacer la formación en homeopatía por vagancia o por competencia con otras cosas que me han interesado más, pero
la homeopatía funciona, el concepto de la homeopatía es, en fin, está ahí y está sostenido. En fin, no hay evidencia científica de la homeopatía. Bueno, si no te la lees seguro que no, y si no la buscas seguro que no hay evidencia científica. Si lo que te dedicas es a escuchar a periodistas o a ir a debates de televisión española, pues, o de televisión catalana o de cualquier televisión, pues no lo sé. Pero ahí no está la evidencia científica. La evidencia científica está en PubMed, está en las revistas científicas y está en los estudios de investigación. La evidencia científica está aquí, está en los libros y está entre profesionales, no está en debates en los periódicos. Nosotros trabajamos con un programa en el que la intervención homeopática que nosotros hacemos está en el programa psicobiológico, en lo que se llama el constitucional, en la base del paciente, está en el control de síntomas y en la toxicidad como soporte sistémico y en el tratamiento antitumoral específico. O sea, hay quimioterapias que son antitumorales específicamente. En el programa psicobiológico nosotros trabajamos con la tabla de los elementos, con los lantánidos fundamentalmente. En control de síntomas aquí tenemos unos cuantos ejemplos que van bien para diferentes situaciones tóxicas del paciente: china rubra para la fatiga anemia, cofiatostea para el estado de anemia, hipericum para la neuropatía, para la memoria de ginkgo a la 30CH, mercurius para la mucositis, en fin, todas estas situaciones. En la radioprotección caléndula, en el edema cerebral cortisonum, para las convulsiones curum metallicum. Os recomiendo estos libros que he enseñado antes, el libro de Bagot sobre todo, porque es un homeópata francés que lo que ha hecho es, para cada quimioterápico, encontrar los homeopáticos que son útiles, y para cada situación de toxicidad, las combinaciones de homeopáticos. Está muy detallado, quizá no hay que llegar a tanto detalle, pero hay intervenciones que siguen funcionando. Y en cuanto al tratamiento antitumoral, tenemos el protocolo Banerjee, que desgraciadamente el protocolo Banerjee es extraordinariamente útil en la India, y en nosotros no acabamos de encontrarle el suficiente peso específico. En los pacientes lo hacen, pero no hay suficiente evidencia todavía para poder decir que el protocolo Banerjee está funcionando en el mundo occidental, y probablemente porque el paciente occidental sea diferente del paciente hindú. El paciente hindú es un paciente diferente, es un paciente que ve la vida de una forma completamente diferente y está menos intoxicado. La mayoría de ellos no hacen quimio ni radioterapia, sobre todo en tumores cerebrales, que es en donde los Banerjee han encontrado más evidencia científica. Y nada, revisamos un poco PubMed y encontramos que calcárea carbónica induce la apoptosis en cáncer en una vía que depende de la expresión de la P53 y en un circuito inmunomodulador. Que fitolata de candra induce la apoptosis en células de melanoma, activando una vía del ciclo celular, que es la vía de las caspasas, y una vía de las especies reactivas de oxígeno, que tiene que ver con la oxigenación mitocondrial. Y que ruta graveolens trabaja en una vía de la fragmentación celular y del ciclo del DNA. Y seguimos. Conium maculatum, apoptosis también a través de especies reactivas de oxígeno. Diferentes complejos homeopáticos en la estimulación de las células natural killers, en cáncer de pulmón con Durango 6T y 30CH, que tienen una activación diferente, o sea que diferentes diluciones tienen una capacidad de inducir apoptosis diferentes, con lo cual las diluciones homeopáticas diferentes hacen cosas diferentes. Qué curioso, parece mentira. Y si miramos las vías del ciclo celular, resulta que estos homeopáticos actúan en estos puntos diferentes de las vías del ciclo celular. Y no hay evidencia científica de la homeopatía. Yo, si salgo en la tele y si me lo preguntan, diré que no hay evidencia científica. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros tratamos al paciente bajo este esquema. Hablábamos de la parte física, donde está la enfermedad concreta, los sistemas, la intervención nutricional, la parte de gestión del estrés, de impactos emocionales, y la parte esencial, íntima de cada uno, lo que decíamos antes, de la intervención relevante con nuestro, vamos a llamarle, yo interior. No sé cómo vamos de tiempo. Pues vamos bien. Sí, vamos muy bien. Es las 11:05 ahora. Vale, o sea, puedo colar, 12, ¿puedo colar algún chiste? 55 minutos para...
Qué bien. ¿Quieres que te avise con algún tiempo? No, ya voy a ir. Bien, pues donde actúa la dieta cetogénica, en estos lugares de las vías del ciclo celular. Nosotros trabajamos también con ayunos y restricciones calóricas. Hay los trabajos de Dan Longo, no sé si lo conocéis, que es un italoamericano que ha trabajado con la restricción calórica y el ayuno antes de la quimioterapia, y demuestra que toda la gente que hace ayuno, la quimioterapia es más eficaz. Hay una explicación para todo esto, que es que la quimioterapia entonces tiene más apetencia por el hidrato de carbono, por el azúcar, y entonces capta más la célula maligna esa quimioterapia y tiene más acción si el paciente ha hecho una restricción calórica o un ayuno light 24 o 48 horas antes de la quimioterapia. Y esto hay publicaciones un montón, ¿no? En fin. Y actúa en esta parte, en estos aspectos que decíamos de las vías del ciclo celular. La intervención con Viscum album, con muérdago, también es una inmunoterapia en específica. Nosotros trabajamos, como decíamos, con la regulación de la inmunidad. O sea, Viscum album es un preparado que tiene una acción directa sobre 4 tipos de células. Es una inmunidad celular. CD4, los linfocitos T4, CD8, linfocitos T8, los T4 que son los antifúngicos, antivirus y antibacterias más resistentes, los CD8 que son los antitumorales, las células NK, natural killers, y las células dendríticas. Pero no es una acción, dijéramos, directa de estimular, es una acción reguladora inespecífica. Por lo tanto, estimulará lo que tenga que estimular según la situación del paciente. Por eso lo llamamos inmunoterapia inespecífica. La actuación del ozono en estas vías del ciclo celular. Sabéis que el ozono tiene una acción fundamentalmente de regulación de enzimas intracelulares, superóxido de mutasa, catalasa, y tiene una activación de las especies reactivas de oxígeno, y esto tiene una acción antiinflamatoria de fondo. Y las intervenciones antiestrés. Antiestrés, por no hablar de impactos emocionales, lo llamamos antiestrés, que es más moderno. Y aquí quiero hacer mención de esta publicación, que creo que es una publicación enormemente interesante. Es un grupo de psiquiatras que encuentra pacientes suyos que han desarrollado carcinoma de células basales de la piel, carcinomas cutáneos. Y resulta que los pacientes que han tenido un impacto estresor en la infancia, cuando tienen un nuevo estrés en la vida adulta, estos pacientes tienen la inmunidad más sensible para desarrollar carcinoma de células basales cutáneas. Y esto es una de las primeras publicaciones que demuestra la relación entre un estresor en la infancia y un nuevo estresor en la vida adulta relacionado con cáncer. O sea, ¿el estrés provoca cáncer? Según esta publicación, sí. Mientras cambias la diapositiva, estamos viendo que muchas personas están muy apuradas tomando apuntes, intentando incluso grabar con las cámaras. Me dice Eric que os transmita que todo se está grabando y que se pondrá a vuestra disposición todas las exposiciones de la jornada. Gracias. Ahora los acabas de relajar y yo los quería tensos. Ay, lo siento. De todas maneras, me dice el doctor que tenéis que estresaros un poco, que os quede atentos. Sí, os quiero tensos porque... A ver, esto es importante, ¿eh? Esto no es broma, ¿eh? ¿El estrés provoca cáncer? No. ¿El estrés mantenido provoca cáncer? Sí. O sea, el estrés es saludable, porque si no estaríamos muertos, no nos moveríamos. O sea, un conejo, le enseñas un lobo y ¿qué hace? Se plantea, ¿me querrá comer o no? No lo sé, no lo veo con hambre. No, sale corriendo, ¿no? O sea, ese estrés es favorable. ¿Nosotros qué hacemos? Me pasa esto, ¿pero qué hago? ¿Me lo pienso? ¿Sí? ¿No? No sé. Y ese estrés mantenido, ese tiempo en que tardamos en tomar una decisión, ese es el estrés perjudicial. ¿No? A eso me refiero. Otra intervención importante que hacemos, la nutrición endovenosa. Hay una publicación reciente, la nutrición endovenosa cada vez se extiende más, todo el mundo la está utilizando,
se está utilizando en hospitales, se está utilizando simultáneamente la quimioterapia y hay suficiente evidencia como para poder decir que la nutrición endovenosa, o sea, las dosis altas de vitamina C, las intervenciones endovenosas con productos naturales, tienen una eficacia antitumoral relevante. Y estos son 4 publicaciones que hay del uso de dosis altas de vitamina C en diferentes publicaciones. Esto es un estudio en fase 1 que lo que busca es encontrar cuál es la dosis adecuada. Ellos concluyen que la dosis adecuada de gramos de vitamina C que hay que dar en los pacientes para que sea suficientemente eficaz se sitúa entre 80 y 100 gramos. Esto si lo dices en un hospital, pero si con 1 gramo ya va a hacer una piedra en el riñón, no es verdad. No va a hacer nada. Nosotros llevamos más de 10 años haciendo dosis altas de vitamina C, nosotros, el doctor Pérez Calvo, en fin, unos cuantos de por aquí y no pasa todo esto. Yo entre los 80 y los 100 gramos de vitamina C, yo me quedo más con lo que explican los de Riordan, que la relación correcta debería ser 1 gramo por kilo de peso del paciente y que nos deberíamos mover en estas cifras. Y la mayoría de los pacientes oncológicos que nos llegan a nosotros no son pacientes que estén en una situación muy boyante, son pacientes caquécticos, están más alrededor de los 60 kilos, 50, 60 y poco, y creo que 60 gramos es una dosis adecuada de vitamina C endovenosa para tratar a estos pacientes. Esto es otra publicación, una evaluación de la acción de ácido ascórbico, vitamina C endovenosa en combinación con gemcitabina y erlotinib en pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Han mirado 14 pacientes, de los cuales 9 pacientes completan el tratamiento. O sea, 9 pacientes han hecho completo el tratamiento de quimioterapia más las dosis altas de vitamina C. De estos 9 pacientes, 7 estabilizan la enfermedad, 7 responden. De 9, 7. 7 de 9 pacientes responden. Esto en cualquier sitio significaría, bueno, que estamos curando el cáncer. Esto es noticia del telediario. Pero claro, como esto no lo promociona nadie, no hay ninguna industria farmacéutica detrás que vaya promocionando esto, pues no tiene ningún interés. ¿Para qué? Si además lo hacen 4 locos. Este ya lo hemos comentado antes, que es esa publicación que decía del impacto de la suplementación en la revisión sistemática de ensayos clínicos. Y este es un estudio reciente de altas dosis de vitamina C asociada a quimioterapia en pacientes con cáncer de ovario. Es una publicación, creo que es 2014, abril de 2014. En fin, tenemos suficiente evidencia para explicarlo, no hay que buscar mucho más allá. Y además tenemos una cosa muy interesante. Podemos mirar la eficacia del bloqueo de la proliferación celular después de administrar una terapia basada en ascorbato con PET. O sea, el PET nos puede medir la proliferación celular después de haber tratado a un paciente con vitamina C. O sea, además podemos controlar esta intervención. El PET es muy caro, pero existiría la posibilidad de controlar, de ver qué estás haciendo tú repitiendo PETs a los pacientes una vez han hecho las dosis altas de vitamina C. Y aquí es donde actúa la vitamina C en lo que decíamos de las vías del ciclo celular. Bien, yo soy cirujano, nadie es perfecto. No sé si he explicado este chiste, pero sabéis qué es un estudio doble ciego, ¿no? Un cirujano y un traumatólogo mirando un electrocardiograma. Bien, pues somos simples, somos gente simple, no nos complicamos la vida. Si pudiésemos operar el estrés, lo operaríamos. Si pudiésemos hacer una resección de los problemas, lo haríamos, ¿no? No sé, en fin, son cosas simples que se han pensado siempre. Si pudiésemos hacer electroshocks a la gente continuamente, lo haríamos, porque que hay un buen electroshock va muy bien a veces. Ya, pero no podemos ser así, ¿no? Y cada vez más se busca intervenciones menos agresivas, se busca intervenciones menos invasivas, se busca trabajar más lejos de
del paciente en el sentido de ser menos agresivo, de utilizar menos el bisturí, utilizar técnicas de laparoscopia más a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se avanza en cirugía? Pues no se avanza en nada, porque lo que se hace es simplemente avanzar en tecnología. Y si no hacemos nosotros un cambio mental de analizar las cosas que estamos haciendo y por qué las estamos haciendo, no podríamos entender estos dos sacrilegios que yo pongo aquí. Uno, que las linfadenectomías no son terapéuticas, y si me oye algún colega cirujano me tirará cosas a la cabeza. Y dos, que las ablaciones, que es la destrucción tumoral a distancia, por ultrasonidos o por radiofrecuencia, puede ser tan eficaz como la cirugía abierta. Y este sacrilegio que yo digo, y que cuando tenemos una paciente con cáncer de mama que dice, ¿y por qué me quitan todos los ganglios? Pues yo le podría responder, bueno, porque todavía no hay suficiente evidencia pero ya hay ensayos que dicen que después de tratar en un grupo a 400 pacientes y en otro a 400 pacientes con ganglios centinelas positivos, y en un grupo quitarles toda la axila y en el otro grupo no, a las dos darles quimioterapia, la recurrencia es exactamente igual. Y cada vez más se va ¿y por qué ocurre esto? Y esto no es frase mía. Esta frase, las linfadenectomías no son terapéuticas, no es mía, es de Black Cady y de Murray Brennan, que son dos cirujanos del Memorial de Nueva York, que tienen ya en estos momentos 80 y bastantes años, que están jubilados, pero que dicen esto. Y son los que han hecho más linfadenectomías del mundo en todos los tumores habidos y por haber. Pero se dan cuenta ahora que la linfadenectomía solo sirve como información pronóstica. Quitar los ganglios en cualquier situación oncológica te da una información pronóstica. Te dice que si esos ganglios estaban afectados, la enfermedad es más grave, es más agresiva, puede extenderse más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú quitando esos ganglios estás haciendo una acción terapéutica. ¿Esto lo estáis grabando también? Sí. No he dicho esto, es mentira. Y esto es verdad, o sea, y esto es importante porque, ¿y por qué se va más ahora a hacer lo que se llama muestreos? Hacer samplings, hacer muestreos de diferentes zonas de donde están los ganglios para tener la información. Los cirujanos torácicos lo han entendido muy bien, y los cirujanos torácicos, cuando tratan un tumor de pulmón, quitan el tumor y van a los territorios ganglionares y no lo quitan todo a saco, simplemente muestrean para ver si están afectados y entonces tener esa información pronóstica. Bien. Y siguiente, las ablaciones pueden ser tan eficaces como la cirugía abierta. Este es un estudio publicado por un grupo de radiólogos intervencionistas que comparan la ablación por radiofrecuencia frente a la resección hepática en el tratamiento de carcinoma hepatocelular. Exactamente igual, sin problemas. Y con una ablación tú no consigues la destrucción del 100% del tumor. Esto es importante. Una resección de un tumor tú lo quitas todo, seguro. Una ablación destruye el 99% de las células, o el 95, o el 96, o el 98,3, pero no el 100%. No lo puedes saber. A no ser que cojas y vayas y lo quites, y para eso haberlo quitado antes, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que ya hay, con esa intervención ya es suficiente para que el propio organismo, con sus medios, con su inmunidad, acabe con esas 4 o 5 células que quedan, o con ese pequeño porcentaje. Y eso es un cambio mental muy importante, no tener que hacer lo que se llama el concepto R0, dejar sin nada de tumor a la situación del paciente. Y esto es lo que nos lleva a hacernos otros planteamientos. Y otra vez publicidad. Esto es la máquina que tenemos en el Hospital de Mutua de Tarrasa, es la máquina del sistema HIFU, que es la cirugía por ultrasonidos. Esta es la máquina que está puesta en Madrid, en la Clínica Santa Elena, y este es el nuevo juguete que tenemos, que también hemos puesto en Madrid, que es lo que se llama Teraclion, es una máquina de ultrasonidos para tumores benignos de mama y de tiroides. O sea que podemos tratar cada vez más cosas de estas sin incidir en el paciente. Esto lo pones encima del tumor, lo localiza, dispara un rayo de ultrasonidos sin hacer ningún agujero en la piel. Es una empresa francesa. Estos son chinos y estos también son chinos. Y más cosas que haremos. No sé si aquí el vídeo este va a pasar o no, pero bueno, aquí hay un vídeo donde se veía cómo
¿Pasa o no pasa esto? Si sabes si en vez de pantalla completa y pulsas encima... ¿El vídeo estará en el USB? No, igual no. Entonces no lo puede pillar. Bueno, el vídeo lo que hace, lo que ve es que tú, o sea, lo explico porque tampoco hace falta. Esto es un hígado, lo veis clarísimo, ¿no? Esto es la sombra de las costillas, o sea, el paciente está, el paciente está en decúbito lateral derecho, está tumbado así, sobre su hígado, que está aquí, y esto es el hígado, o sea, el hígado se ve aquí. Y esto que se ve aquí negro es el tumor, ¿vale? Entonces nosotros disparamos desde fuera, o sea, aquí no hay ninguna incisión, y lo que se produce es esta mancha de color blanquecino, hasta que toda la lesión queda de color blanco. Blanco quiere decir que está absolutamente destruida la lesión metastásica. Esto es un hígado, se puede hacer en un páncreas, se puede hacer en tumores de partes blandas, se puede hacer en diferentes situaciones. Bueno, esta es una publicación que hemos presentado recientemente, otra publicidad. Hemos estado en el Congreso Mundial de Ultrasonidos, que ha sido hace nada, esta misma semana, sí, el lunes, martes y miércoles de esta semana en Israel, y hemos presentado los resultados que llevamos. O sea, estamos desde el 2008, ya llevamos 8 años, la unidad de oncología se estableció en el año 2010 y el programa de oncología ablativa ya lleva más de 6 años. ¿Cuánto tiempo y qué poco lo conocía? Bueno, porque las cosas necesitan hacerse, necesitas tener los resultados, necesitas que pase tiempo para ver si ese resultado se traduce en mejora de la mortalidad del paciente, y luego tiene que publicarse. Y hasta que no se publica no tiene el suficiente peso como para poderlo. Y estos tiempos, son 4 años como poco. La publicación nuestra de referencia está publicada en abril de 2015. Hemos tratado ya hasta diciembre de 2015 169 pacientes oncológicos, con un ratio públicos y privados así, y con un 45% de pacientes de esta zona y un 55% de pacientes que vienen de fuera de otros sitios. Porque claro, hasta no hace mucho éramos la única unidad que había en España, y en Europa solo había 3 más. Había en Italia, hay en Italia, en Inglaterra, y ahora han puesto una en Alemania. Esto es todos los pacientes, los diferentes tumores que hemos tratado, pero ya ves que páncreas y hígado, metástasis hepáticas y carcinoma hepatocelular son los más importantes. ¿Por qué páncreas es el más importante? Porque es la única ablación, es el único tratamiento que se puede hacer para tumores de páncreas. Los otros no pueden, la radiofrecuencia no puede llegar porque tendría que atravesar el estómago. Todos los otros necesitan clavar una aguja o clavar cualquier cosa, y eso atravesaría otros órganos. Como esto no necesita clavar nada y puede ir a través de otros órganos que tengan la suficiente entidad, por ejemplo el estómago, porque tiene una pared suficientemente gruesa, entonces tú puedes tratar el páncreas. Y es la única ablación, la única técnica que puede tratar tumores de páncreas. Y aquí vemos, este es el sistema, toda la pantalla, lo que tú ves, o sea, tú pasas de estar encima del paciente a estar a 3 metros sentado delante de una máquina donde ves el estómago, el hígado y el tumor del páncreas, y tú disparas al tumor del páncreas, que es esto, es esta bola que se ve aquí. Esto es la referencia que tú tienes porque tú la has marcado previamente, y esto es donde tú estás tratando. Y esta es la respuesta que tú ves. Esta zona blanquecina, cuando se pone en color blanco, quiere decir lo que se llama la necrosis coagulativa, que el tumor está destruido. Este es un ejemplo de cómo se vería, porque el paciente está boca abajo, el hígado, los vasos y el tumor pancreático. El hígado, los vasos, el tumor pancreático. O sea que la imagen es muy fiel a como lo verías en un TAC, en un escáner. Y aquí está el intestino delgado, que lo tienes que tener apartado, porque si no lo podrías lesionar. Y aquí ves delante, no tenemos nada y podemos actuar sobre el tumor pancreático directamente. Esta es otra imagen muy buena. Esto es una lesión hepática, es una metástasis hepática que está situada sobre un vaso. Esto no hay ninguna ablación que lo pueda hacer, porque si clavas una aguja aquí, agujerearías este vaso. Y aquí está la lesión metastásica antes y después, completamente destruida.
Es la única técnica que puede hacer esto. Y esta es una lesión situada en el tronco celíaco. Ahí veis el tronco celíaco perfectamente respetado, ¿eh? La aorta, el tronco celíaco y el tumor pancreático completamente destruido. Y este es el esquema que hacemos para estos pacientes. Los pacientes que son candidatos a cirugía van a cirugía. Los pacientes que no son candidatos a cirugía, que son el 80% de todos los pacientes que se diagnostican hoy con cáncer de páncreas, el problema del cáncer de páncreas es que se diagnostica tarde, cuando ya está avanzado, y entonces está o en estadio 3 con la enfermedad avanzada o en estadio 4, que ha hecho metástasis. Los que están en estadio 4 les hacemos quimioterapia y los que responden les hacemos una ablación. Responder quiere decir o que han disminuido la enfermedad o que la han contenido. Entonces tienen una oportunidad, porque lo que estamos haciendo entonces es seleccionar a los mejores candidatos. Ha pasado tiempo, el paciente ha resistido una quimioterapia y la enfermedad sigue contenida. Aquí vale la pena ser un poco más atrevido y arriesgarse, y entonces lo hacemos. El paciente el día antes se le hace una preparación del intestino, porque no queremos que haya gas durante el procedimiento. Al día siguiente se le hace el procedimiento con anestesia general, en una posición de prono. El procedimiento dura entre 2 y 4 horas, con una intensidad de 300 a 400 vatios. 24 horas de sonda nasogástrica después, con un tubo en la nariz. El paciente empieza la alimentación a las 24 horas, está 48 horas con una bomba de antianalgesia y al día cuarto se va para casa. Si lo comparamos con la cirugía pancreática, los pacientes se pasan 2 semanas ingresados con un montón de complicaciones. Esto es un regalo. Y bueno, de todos los que llevamos tratados y los que hemos analizado, nuestra supervivencia media son 16 meses, entre 6 meses y 3 años y 3,4 años para un paciente con un cáncer de páncreas. Y la supervivencia global es del 33,5%, con algo de morbilidad y una mortalidad. Y esta es la curva de supervivencia de nuestros pacientes, que si la comparamos con los controles históricos, con lo que está ocurriendo hoy en día, esta es la curva normal de los pacientes con cáncer de páncreas y esta es nuestra curva de supervivencia. Por lo tanto, esto es un buen camino, y es un camino con un concepto quirúrgico completamente diferente a los conceptos quirúrgicos que tenemos. Y esta es la publicación, y aquí, claro, basado a esto, pues, y basada en esta publicación, ¿qué hemos hecho? Ser atrevidos. Y ser atrevidos y crear esto. Y hemos puesto nosotros. Han habido unos inversores que han creído en nosotros y que han puesto esto. Y han puesto un centro en Madrid, han puesto un centro fuera en Europa, en otro sitio, y seguramente durante este año, en otoño de este año, seguramente pondremos un centro en Londres. Y al mismo tiempo trabajamos con otro concepto. Este concepto que es intentar abrir la barrera hematoencefálica con este sistema de ultrasonidos enfocados para que productos de nanotecnología puedan llegar a tumores cerebrales. El problema de la actuación sobre tumores cerebrales es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica bloquea la entrada de cualquier cosa. Y ya se han desarrollado suficientes productos de nanotecnología que pueden llegar a diferentes sitios, pero que no atraviesan la barrera hematoencefálica, y para eso HIFU puede abrir la barrera hematoencefálica. El sistema es muy simple. Tú haces disparos del ultrasonido en los vasos que están en el polígono de Willis, y al abrir eso, o sea, al disparar eso, se abren unos canales y entonces el sistema nanotecnológico puede entrar. Y esto lo han demostrado unos canadienses que lo publicaron, dieron la noticia, todavía no, sin saber todavía los resultados, y que habían hecho el primer tratamiento en noviembre de este año en la Universidad de Sunnybrook en Toronto, en Canadá, y la Universidad de Barcelona, el CiberBBN y diferentes centros. Ya lo vamos a hacer nosotros. Ya hemos puesto en marcha el proyecto para empezarlo este año. Bien, casos prácticos. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un paciente oncológico?
es un modelo bastante sistemático. O sea, nosotros no tenemos protocolos, pero sí tenemos una sistemática de abordaje de los pacientes oncológicos. Y nuestro sistema no está basado en si tiene un cáncer de pulmón o si tiene un cáncer de mama, sino está basado en el paciente, o sea, en cómo está el paciente. A nosotros lo que nos importa es el paciente. Por lo tanto, está basado en la carga tumoral, en la intensidad de la carga tumoral que tiene el paciente. Lo primero que nos interesa es si es un paciente con alta carga tumoral, o sea, un paciente con enfermedad muy activa, metastásica, mala situación, un paciente con carga tumoral moderada o un paciente con baja o nula carga tumoral. Y aquí los objetivos van a ser diferentes. En función de estos tres aspectos, situamos al paciente. Y lo siguiente que hacemos, ¿qué es? Bien, depende de dónde estés, yo voy a tener unos objetivos diferenciados. ¿Cuáles son mis objetivos? Pues tengo que definir estos objetivos en función de la carga tumoral. Y mis objetivos son eliminar toxicidad, reforzar sistemas, tratar la enfermedad. Y en función de los objetivos que he definido, planteo un tratamiento que va a tener una intervención nutricional, que tiene que ser antitumoral, que tiene que ser antiinflamatorio, etcétera, etcétera, en función de cómo esté y de qué objetivos he definido. Primer ejemplo, paciente con nula o baja carga tumoral. Mujer con un carcinoma ductal infiltrante, ER2 positivo, receptores de estrógenos positivos, receptores de progesterona positivos, o sea, es un tumor bastante hormonal, KI67 del 5%. El KI67, no sé si sabéis qué significa, es el índice de progresión tumoral, es el índice, la rapidez con que crece un tumor. Un tumor que crece rápidamente tiene un KI67 del 70%. Un tumor que crece de forma moderada tiene un KI67 del 30-40%, 20-30%. Un tumor que crece muy lentamente o que prácticamente no crece tiene un KI67 del 5%. Por lo tanto, esta persona es un tumor relativamente poco agresivo. Le han hecho una tumorectomía, los ganglios centinelas eran negativos, por lo tanto no tiene ganglios positivos, y se plantean si hacer quimioterapia o no, están dudando, ¿no? Porque bueno, en fin, bla, bla, bla. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Cuál sería el planteamiento? ¿Cuál sería el planteamiento? Prevención. ¿Cómo está esta paciente? Curada, ¿no? ¿Está curada o no está curada? Pregunto. ¿Está curada? ¿No tiene enfermedad? No tiene enfermedad neoplásica. Es una paciente que tiene estos receptores hormonales, pero tiene un KI67 muy bajo, le han quitado el tumor, no tenía ganglios, por lo tanto, esta persona no tiene enfermedad neoplásica, ¿no? ¿Tiene riesgo de volver a tenerla? Sí, poco, pero tiene ese riesgo. Entonces el objetivo va a ser prevención. Prevenir que esto no vuelva a aparecer. Y entonces la opción es una intervención nutricional, control del estrés, de los impactos biológicos emocionales previos al desarrollo de la enfermedad, trabajar con la inmunidad inespecífica, suplementación antiinflamatoria, detoxificación, etcétera, etcétera. Según lo que vaya a hacer aquí o según lo que haya hecho aquí, tendremos que potenciar más la detoxificación, tendremos que trabajar más en la suplementación, etcétera, etcétera. Pero este es el concepto. ¿Vale? Este otro caso. Varón, neoplasia de colon con metástasis hepáticas, con ganglios positivos. Lo han operado y le están haciendo quimioterapia. Lo han operado quiere decir que le han quitado el tumor primario, tenía 2 metástasis hepáticas que se las han quitado también y ahora está haciendo quimioterapia. Objetivo, detoxificar fundamentalmente, pero hay que hacer un tratamiento antitumoral porque este señor tiene muchas probabilidades de recurrir. Por lo tanto, hay que detoxificar, hay que disminuir toda la toxicidad que le está llegando por la quimioterapia y hay que trabajar de una forma potente con su enfermedad tumoral. Por lo tanto, hay que hacer una intervención nutricional, hay que controlar los estresores, hay que trabajar con la inmunidad específica, pero de una forma más potente todavía que la anterior. Hay que trabajar con la suplementación antiinflamatoria, con la detoxificación y hay que plantearse una nutrición endovenosa. Hay que tratar con un tratamiento antitumoral por vía endovenosa. Dosis altas de vitamina C, lo que sea. Siguiente caso. Alta carga tumoral. Estamos con un paciente ya más en peores condiciones.
varón con una neoplasia digestiva avanzada, con carcinomatosis peritoneal y metástasis hepáticas. En estos momentos le están haciendo una quimioterapia sistémica que ya es la segunda o tercera que hace y que le está yendo a medias, a veces sí, a veces no. Ahora no sabemos si va a progresar o no, resulta que se para durante un tiempo, pero en el siguiente resulta que hay 2 imágenes que ha aumentado el tumor, en la siguiente ahora está todo estable, pero estamos en una situación difícil. Objetivo: tratamiento antitumoral activo. Aquí lo importante es la enfermedad tumoral. O sea, la prioridad no es la detoxificación, sino la prioridad es el tratamiento antitumoral activo. Y además hay que detoxificar, además hay que ocuparse del hígado, que estará muy tóxico, y además teniendo las metástasis va a estar en una insuficiencia hepática seguro. La carcinomatosis peritoneal le puede dar problemas digestivos importantes. Tenemos que cuidar muchísimo la mucosa digestiva, tenemos que evitar que pueda hacer crisis suboclusivas, tenemos que estar muy encima de este paciente. Por lo tanto, hemos de hacer una intervención nutricional, hemos de trabajar con control de estresores, hemos de trabajar con la inmunidad inespecífica de forma muy importante, hemos de trabajar con suplementación antiinflamatoria, con endovenosas, y hemos de plantearnos otras técnicas de tratamiento antitumoral, como la oncotermia o la hipertermia de frecuencia modulada, que es un tratamiento que es eficaz, que ha demostrado suficiente evidencia científica. Supongo que el conferenciante que tenemos esta tarde nos hablará de ello, pero es algo que debe entrar en el planteamiento de estos pacientes. Y si existe algún problema o alguna capacidad de que alguna de estas lesiones hepáticas puedan tratarse con una ablación, nos lo debemos plantear, o plantearnos la quimioterapia intraperitoneal. La quimioterapia intraperitoneal es una quimioterapia que se da directo en el peritoneo, que tiene un primer paso por donde está la enfermedad tumoral, y que un segundo paso a nivel sistémico, con lo cual la mayoría de la toxicidad se la queda el tumor en la cavidad peritoneal y no tiene tanta toxicidad a nivel sistémico, y es otro planteamiento que nos podemos hacer. Id apuntando las preguntas, o si cuando me toque mi turno de preguntas por la tarde hay algún caso concreto que queráis comentar y o que penséis que puede ser interesante comentarlo, más o menos lo planteáis así, y podríamos comentarlo esta tarde basado en estos aspectos. Es un paciente con alta carga tumoral intermedia, baja, y en función de esto planificar cuál sería su abordaje mejor. Me queda un poquito de tiempo todavía y voy a hablar de la evidencia científica, que me gusta un montón. A mí la evidencia científica, o sea, la palabra evidencia científica de entrada me parece, no es correcta, la traducción no es correcta, supongo que lo sabéis, viene del inglés evidence-based medicine, que la traducción literal es medicina basada en pruebas. Evidence es una prueba, no es una evidencia, es una prueba. Entonces, medicina basada en pruebas es lo que hacemos todos los que hacemos cosas, ¿no? Hacer cosas ya es suficiente. Por lo tanto, siempre hacemos medicina basada en las pruebas, porque tratar un paciente, ver sus resultados y tratar de esto, reproducirlo en otro paciente, ya es trabajar con una evidencia científica. Con cierto grado de empirismo, sí, pero ya es con evidencia científica. Para mí la evidencia científica no es seguir solo lo que está publicado, sino también nosotros debemos generar nuestra propia evidencia. Y deberíamos tener el ejercicio de intentar escribirlo, pero esto ya viene después. Bueno, esto es de formación profesional. Yo en mi currículum he estado durante 4 años en la Consejería de Salud del Gobierno catalán, liderando el programa de las guías de práctica clínica en cáncer de Cataluña, que fue el plantear las guías de práctica clínica de los tumores más prevalentes, los 9 tumores más prevalentes: colon, mama, pulmón, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue reunir a todos los expertos de Cataluña, oncólogos, radioterapeutas, cirujanos también, anatomopatólogos, o sea, todas las personas que tenían algo que ver en el proceso oncológico. Y ahí lo que hacíamos era pues definir cuáles eran las pautas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer, a partir de las cuales nosotros queríamos que se llegase a toda la población. O sea, no se trataba de conseguir lo más avanzado, sino la base. O sea, una guía de práctica clínica no es lo último de lo último, sino es la base a la que tiene que aspirar cualquier paciente en un territorio donde haya un sistema de salud occidental y moderno. Y entonces para eso habían unos criterios de evidencia científica. ¿Y cuál era mi papel ahí? Lo que yo hacía yo era el garante de la evidencia científica. O sea, yo trabajaba para una agencia, que es la Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médica,
y el Plan Director de Oncología. Y mi papel era que la evidencia científica que traían los diferentes expertos fuese una evidencia coherente y equiparable una a otra, y que no debíamos poner nada en esas guías de práctica clínica que no tuviese suficiente evidencia. Y si no lo tenía, teníamos que reflejarlo. Esto es una práctica que se está haciendo, pero tiene una evidencia de grado bajo y su grado de recomendación es bajo. Y para esto nos basábamos pues en estos criterios. En los criterios de Oxford, que sitúa todos los ensayos clínicos en función del grado, ¿no? Y como más evidencia hay, es un grado 1A, y lo peor que hay es la opinión de los expertos, ¿vale? La opinión de un experto es el grado de evidencia más bajo que hay. Importante, yo como experto esto lo manifiesto. Lo que yo digo no os lo creáis. Creos lo que vosotros experimentéis basado en cosas que yo pueda decir. Y la evidencia mayor es las revisiones sistemáticas de ensayos randomizados. O sea, así están las cosas. Hay otros criterios, los criterios de las SAIN, que son unas guías escocesas, que más o menos viene a ser lo mismo. Esto se incorpora también los grados de recomendación, pero más o menos nos movemos en estándares similares, ¿no? Los ensayos clínicos sistemáticos son el grado de evidencia más alto y la opinión del experto lo más bajo, ¿vale? Un experto dice que la homeopatía no funciona. Bien, pues dos ejemplos de evidencia científica bastante interesantes que creo que es importante que conozcamos. ¿Tenemos que hacer ensayos randomizados de todo? Bueno, aquí hay un ensayo randomizado que no se pudo hacer porque no se encontraron pacientes en el grupo control. Es un ensayo randomizado sobre el uso del paracaídas para evitar traumas importantes cuando saltas de un avión. No hubo nadie que quiso saltar sin paracaídas, no lo entiendo, y claro, no se puede hacer el ensayo clínico. Esta otra evidencia también es muy interesante. Esta es una publicación del año 88, que es la publicación sobre la que después todos los cirujanos hemos realizado cirugía de las metástasis hepáticas. La cirugía de las metástasis hepáticas es algo que hoy en día está extendido en todas partes. Y estos fueron los primeros que publicaron su experiencia. Aquí hay un grupo de un montón de cirujanos, los cirujanos del mundo más famosos en aquella época, en el año 88, que hicieron un estudio de sus supervivientes a largo plazo. O sea, cogieron a sus 5 mejores casos y los mandaron a un registro. No todos, sino solo los mejores 5. Y sobre eso se hizo la publicación. Los que nos han vivido más tiempo van así. Eso se llama sesgo. Eso se llama sesgo, pero inhumano. O sea, no es coger a todos los pacientes y los que me han ido mal y bien y ver qué pasa. No, yo envío a mis mejores y coges tus mejores y tus mejores. Nosotros, que somos un club de grandes cirujanos del mundo, enviamos a nuestros mejores y hacemos esta publicación. Y sobre esta publicación, hoy en día, después se han hecho más estudios que han demostrado la eficacia de la cirugía de las metástasis hepáticas. Pero esto es lo que hizo el disparo de salida. Para que veáis que la evidencia científica también tiene trampas. Y esta es otra evidencia científica muy interesante. Es un grupo de, creo que son daneses, que recogen a pacientes, 38 pacientes que han tenido experiencias muy gratificantes, o sea, que han cambiado su historia natural con la utilización de terapias no complementarias, no convencionales, alternativas, bla, bla, bla. Y los analizan, ¿no? Los pacientes que o han cambiado la historia natural, o han sobrevivido mucho más tiempo, o se han curado gracias a tratamientos no convencionales. Y el problema de esto es que de todos estos pacientes, la mayoría, como poco, habían hecho 5 intervenciones diferentes, 5 cosas diferentes, con lo cual no se podía atribuir el beneficio de la intervención a nada concreto, porque los pacientes no hacen una sola cosa, hacen muchas. 5 el que hace poco, porque el paciente hace un montón de cosas y va a ver a un montón de profesionales. Yo tengo un cáncer y no voy a quedar en mi casa esperando que me pasen cosas, con lo cual, claro, la dificultad de poder atribuir a una intervención la eficacia es difícil. Estos concluían esto y además concluían que tenían que ampliar sus registros de terapias no convencionales porque les habían aparecido cosas que ni ellos sabían que existían. Y esta es otra curva que también comenté la otra vez, pero que es importante que tengamos en cuenta. Esto es una curva de supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas, los que tienen caquexia y pierden peso y se adelgazan muchísimo, y los que no tienen caquexia. Los que no tienen caquexia, los que no pierden peso, viven más
¿no? Es una diferencia significativa frente a los que pierden peso. Por lo tanto, es importante el control de peso en cáncer de páncreas. Pero no la pongo por esto, la pongo porque esta curva, como la mayoría de las curvas de pacientes con cáncer, tiene dos tramos. Un tramo al principio que el paciente, la mortalidad va aumentando, los pacientes van cayendo como moscas, y después, a partir de un momento, se estabiliza. ¿Qué ocurre? Yo soy un oncólogo de hospital, ¿y qué veo? Yo veo esto. Porque todos mis pacientes van cayendo como moscas al principio. Por lo tanto, lo que yo le explico al paciente es: chico, esto va a ir mal, ¿no? Yo soy un paciente y estoy aquí, ¿y qué hago? Ostras, yo tengo que hacer cosas, ¿no? Pasa tiempo, ¿no? Han pasado ya 250 días, no sé, ha pasado un año y pico, y veo que otros colegas, que otros pacientes van falleciendo, por lo tanto tengo que hacer cosas. ¿Y qué hago? Pues me voy a buscar a alguien, me voy a buscar otras cosas, voy a buscar otras opciones. ¿Y dónde voy? Pues a otros sitios. Al Institut Cuap, a ver al doctor Vidal. Lo normal. ¿Y qué veo yo? Esto. A mí me llega el paciente así. Que ya ha pasado la parte primera. No todos, pero muchos llegan así. Por lo tanto, su expectativa de supervivencia es diferente. Yo no veo al paciente, no veo a todos los pacientes. Veo pacientes que ya han hecho un primer aproximación a la enfermedad, que ya han sido tratados y que de alguna forma están seleccionados. Por lo tanto, su curva es esta. Y esto, si yo se lo enseño al paciente, le digo: un momento, tú estás ahí. No tienes por qué morirte de la enfermedad. Y seguramente no tengo que tratarte muy agresivamente, porque si te trato muy agresivamente te provocaré complicaciones que acabarán contigo. O sea, aquí yo tengo que ser muy agresivo. Aquí yo tengo que ser poco agresivo. Porque tengo dos expectativas diferentes. Y esto es importante saberlo. Es importante saber en qué momento está el paciente y en ese momento qué le tengo que ofrecer yo. Esta es otra transparencia interesante. Mortalidad de los pacientes con cáncer comparativa entre los años 2006 y 2012. ¿Veis esta curva? El año 2006 esta es la mortalidad por todos los cánceres, y el año 2012 es esta. Mujeres, hombres, y el total es este, ¿no? Pequeña diferencia. Los que publican este artículo sacan estas conclusiones. Aunque el número de casos nuevos de cáncer se estiman en más de 20.000 para el año 2012 en comparación con el año 2006, el incremento en el número de fallecimientos por cáncer será de aproximadamente 3.900, lo que confirma la tendencia a la disminución de la mortalidad por cáncer gracias a los avances científicos tanto en las técnicas diagnósticas como en los tratamientos, la atención de los pacientes en equipos multidisciplinares, la incorporación de los nuevos fármacos y la excelencia en la atención a los pacientes oncológicos por los profesionales sanitarios, entre los que los oncólogos médicos desempeñan un papel relevante, contribuyen de forma significativa a este descenso de la mortalidad. Fantástico, ¿no? ¿Vosotros veis esto? ¿El descenso de la mortalidad? Yo veo que más o menos es lo mismo, ¿no? Ah, no, pero es que resulta que se diagnostican más. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. La diferencia es que se diagnostican más. ¿Y por qué se diagnostican más? Porque se diagnostican antes, porque se hacen programas de cribaje. Los programas de cribaje sirven para algo, para diagnosticar más pacientes, que son los que se salvan. Pero se mueren los mismos ahora que hace 6 años. ¿Por qué los programas de cribaje nunca han demostrado que salvan vidas? ¿Y qué tenemos que hacer con esto? ¿Cómo se queda uno, Pues es así. Y hay otros estudios, hay estudios daneses, de países nórdicos, que dicen que por cada mujer que se beneficia de un programa de mamografías en cáncer de mama, 20 mujeres son tratadas innecesariamente. Por cada hombre que se beneficia de hacerle un PSA y que se beneficia de que ese PSA le ha servido para diagnosticar y curarse de un cáncer de próstata, 40 son tratados innecesariamente. Y resulta que hay conflictos de interés, porque quien hace estos programas son, en el caso de
de los hombres son urólogos, en el caso de las mujeres son radiólogos que tienen mamógrafos que tienen que utilizar. Lo siento, es así. Y en los países occidentales más civilizados, hoy en día, pues ya no se programan las mamografías sistemáticas como se hacían antes. En Suiza se han quitado, en los países nórdicos también. En Estados Unidos el PSA sistemático ya no se recomienda a la población masculina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, evitemos el sobretratamiento de los tumores de próstata, porque la mayoría son de riesgo favorable. Es importante tener la biopsia y saber si es un Gleason 6, 7, 5, lo que sea, y a partir de aquí tomar tranquilidad. Porque además tenemos esto, que la eyaculación reduce el riesgo de cáncer de próstata, y este es un grupo de pacientes que se reclutaron en el año 92, de edades de 20 a 29 años y de edades de 40 a 49 años. Y los pacientes que eyaculaban por lo menos 21 veces al mes, frente a los que eyaculaban de 4 a 7 veces al mes, tenían un 20% menos de riesgo de tener cáncer de próstata. Y, señores, en el caso de los hombres, el controlar esto está al alcance de nuestra mano. No seáis mal pensados, sed bien pensados. Por favor, eyaculad. Y bien, esto es... ¿Sabéis todos lo que es esto? Se llama PubMed. Es una base de datos, es muy fácil. Entráis en internet, ponéis PubMed, entráis aquí, poned lo que queráis y encontraréis evidencia. Yo tenía un profesor cuando era joven cirujano que me decía: tú haz lo que te dé la gana, que siempre encontrarás una evidencia que lo justifique. En medicina siempre hay algo que te justifica lo que vas a hacer. Y me lo tomé al pie de la letra. Y este también decía otra cosa. Oye, es que han subido los neutrófilos. Y me decía: te pego una patada en los huevos y también te suben los neutrófilos. Estos fueron mis maestros. Así salí yo. Bien, pues ya estamos terminando y quiero agradecer a toda la gente que está en mi equipo. O sea, yo no estoy solo y somos cada vez más y somos un grupo de gente que trabajamos con esta idea y con esta intención que os he explicado ahora. O sea, estamos en el Hospital Mutua de Tarrasa, donde hacemos cirugía oncológica no invasiva, y aquí estamos todos estos. En el CIBBN, que vamos a hacer el programa de apertura de la barrera hematoencefálica. En CUAP, en la Plaza Mons de Barcelona. En CUAP en Lleida, que vamos a abrir próximamente, y en la Clínica Santa Elena de Madrid, donde trabajamos con esta visión, una visión que tenga una oncología no invasiva con medicina integrativa y con tratamientos oncológicos de cirugía mínimamente invasiva. Gracias y después nos veremos para hacer preguntas.